El tema que les quiero compartir el día de hoy es sobre el tema del bautismo. Se oye decir, ¿por qué los católicos bautizan a los niños desde pequeño? Si el niño no tiene uso de razón, además no tiene pecado y además lo llevan a bautizar, que es diferente. Y nos presentan Marcos 16 que dice, el que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿A qué se refiere cuando dice el que crea? Se refiere a aquellos primeros cristianos que pues no sabían ni qué es el bautismo y claro, ellos tenían que creer para luego bautizarse. Entonces se refiere a la primera etapa del cristianismo, cuando no sabía ni qué es el bautismo. Ahora, claro que los niños sí tienen pecado, no cometen pecado como adulterio, asesinato, pero sí el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que eso lo podemos ver en el Salmo 51, versículo 7, dice así, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Desde aquí vemos cómo nacemos con ese pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, por la desobediencia de un solo hombre, todos nacemos pecadores. Entonces, a través del bautismo se le borra este pecado. También vemos cómo en ninguna parte de la Biblia dice que solamente se podía bautizar a los adultos, sino que habla en forma general. Niños, jóvenes, adultos, todos en general. Como lo vemos en Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6. Dice así, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces es en general, el que no renace del agua y del espíritu. Entonces imagínense si un niño se bautiza, si un niño no lo bautiza y muere, ¿qué pasa? ¿La culpa de quién sería? Dice, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Además dice también en otro evangelio de Mateo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se le impiden? Y también vemos aquí en Hechos capítulo 16, 21, versículo 15, dice, recibió el bautismo junto con toda su familia. El carcelero se convirtió, dice, y se bautizó él con toda su familia. Y si nos damos cuenta, familia se entendía no solamente los hijos de la familia, sino también los esclavos y los hijos de los esclavos, todos en general. Así se entendía en aquellos tiempos por familias, totalmente toda la familia. Marcos capítulo 1, versículo 8, dice así, yo les bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. En el bautismo recibimos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y Jesús recibió el Espíritu Santo, ¿qué dicen ustedes? ¿Dentro o fuera del agua? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 10 dice, al momento de salir el agua, Jesús vio los cielos abiertos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Entonces Jesús recibió al Espíritu Santo fuera del agua, ¿sí? Entonces vemos aquí que el agua, la paloma, la vela, el fuego, simplemente son signos, nada más. No es necesario irse en un río para poder recibir al Espíritu Santo, ¿sí? No es necesario un río. Aunque sea un chorrito de agua, ya se puede bautizar. ¿Por qué? Porque es simplemente un signo. Jesús recibió el Espíritu Santo fuera del agua, no dentro del agua, ¿sí? Porque muchas veces dicen, hay que bautizarse como Jesús, que se bautizó en un río, sí, pero era para darnos un ejemplo, porque Él era el Hijo de Dios, Él no tenía ni por qué bautizarse. Entonces Él lo hizo solamente para darnos un ejemplo, nada más. Podemos ver que nosotros podemos hacer todo lo que Jesús ordenó, más no todo lo que Él hizo, porque si no tendríamos que comer como Él, morir como Él, vestir como Él, entonces no. Entonces lo importante es aquí cumplir con el sacramento del bautismo. Además también a través del bautismo nos incorporamos a la iglesia, somos parte de la iglesia. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 47, donde dice así, entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarle el agua y no bautizar a quien ha recibido el Espíritu Santo? Entonces no podemos negarle el agua a nadie. Por eso es importante el bautismo. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20? Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Entonces, primero el bautismo y luego la enseñanza. Por eso nosotros los católicos, primero a los niños los bautizamos y luego le enseñamos. Y la fórmula del bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que por eso es importante el bautismo.
y por eso bautizamos a los niños desde pequeños. Recuerden, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se le impiden?